Hubo un tiempo en que Israel vivía oprimido por los filisteos, un pueblo enemigo que dominaba sus tierras con mano de hierro. En medio de esa angustia, Dios decidió levantar a un hombre especial, alguien que llevaría sobre sus hombros una misión sagrada a liberar a su pueblo. Ese hombre fue Sansón. Desde antes de nacer, ya estaba marcado por un destino singular. Un ángel del Señor se apareció a sus padres y les anunció que tendrían un hijo. Les dio instrucciones claras. El niño debía ser nazareo desde el vientre. Apartado para Dios, nunca debía cortarse el cabello, ni probar vino, ni acercarse a lo impuro. Esa consagración sería la señal de la fuerza sobrenatural que Dios le otorgaría. Así creció Sansón, y pronto se hizo evidente que no era como los demás. Su fuerza no tenía comparación. Cuando los hombres levantaban pesadas piedras con esfuerzo, él las movía como si fueran simples guijarros. Cuando una fiera se cruzaba en su camino, Sansón la vencía con sus manos desnudas. No había cadenas que lo retuvieran ni ejército que lo intimidara. Era el orgullo de Israel y el terror de sus enemigos. Pero junto con esa fuerza descomunal, había en él una debilidad escondida, una que no se veía en los músculos sino en el corazón. Sansón tenía una inclinación peligrosa hacia las mujeres extranjeras, hacia las filisteas, aquellas que pertenecían al mismo pueblo que oprimía a Israel. Esa atracción lo llevó, una y otra vez, a tomar decisiones equivocadas que abrirían la puerta a su caída. Un día, Sansón bajó a Timnat y allí vio a una mujer filistea. Quedó prendado de ella y pidió a sus padres que la tomaran por esposa. Ellos intentaron disuadirlo, recordándole que Dios había prohibido unirse con las hijas de pueblos extranjeros. Pero Sansón insistió con obstinación: ella me agrada, tómala para mí. Así comenzó a recorrer un camino donde la pasión nublaba el propósito divino. Durante la boda y los días de fiesta, Sansón mostró su ingenio con un enigma, pero cuando los filisteos no pudieron resolverlo, presionaron a su esposa hasta que lo traicionó, revelando la respuesta. La traición encendió en Sansón una furia que lo llevó a atacar a los filisteos con violencia. Su vida se tornó en una sucesión de venganzas y represalias. Aunque Dios seguía dándole fuerza para derrotar a los enemigos, poco a poco Sansón se iba alejando de la obediencia, dejándose arrastrar por la lujuria y el orgullo. No veía que el verdadero peligro no estaba fuera, sino dentro de sí mismo. Con el paso del tiempo, Sansón se convirtió en un azote constante para los filisteos. Ellos lo temían, pues ninguna estrategia parecía detenerlo. Había derrotado ejércitos enteros con la simple quijada de un asno, dejando cientos de hombres tendidos en el campo. Había arrancado las puertas de una ciudad y las llevó sobre sus hombros como si fueran apenas ramas secas. Era imparable, una fuerza viva de la que todos hablaban con asombro y temor. Sin embargo, detrás de sus hazañas, su corazón permanecía vulnerable. Sansón buscaba satisfacción en placeres momentáneos, y esa búsqueda lo llevó a Gaza, donde conoció a otra mujer. Su vida parecía marcada por la atracción hacia lo prohibido, y aunque aún era juez en Israel, sus decisiones lo alejaban del propósito santo para el que había sido apartado. Fue entonces cuando apareció en su camino Dalila, una mujer astuta, seductora y peligrosa. Los filisteos, cansados de ser humillados por la fuerza del hebreo, vieron en ella la oportunidad perfecta. Se acercaron a Dalila con una propuesta: sedúcelo, arráncale el secreto de su fuerza, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. La tentación de la riqueza pesó más que cualquier otra cosa en el corazón de Dalila, y aceptó la misión de descubrir el misterio. Dalila comenzó con ternura y dulzura, fingiendo amor y preocupación. Le preguntaba una y otra vez a Andaim: ¿en qué consiste tu gran fuerza? ¿Cómo podría ser dominado? Sansón, quizá con un aire de juego, le dio respuestas falsas. Una vez dijo: así me atan con 7 cuerdas frescas, perderé mi fuerza. Dalila lo intentó mientras dormía, pero cuando los filisteos entraron para capturarlo, él rompió las cuerdas como si fueran hilos quemados por el fuego. Dalila no se rindió, volvió a preguntarle, y Sansón le dijo: ansí me atan con cuerdas nuevas, quedaré como un hombre cualquiera. Ella lo hizo, y otra vez. Los filisteos se abalanzaron sobre él, pero Sansón rompió las ataduras como si fueran hilos débiles. A la tercera ocasión, dijo: ansí tejes las 7 guedejas de mi cabello en el telar, mi fuerza se irá. Dalila tejió su cabello y lo aseguró, pero Sansón despertó y arrancó el telar entero. Cada intento terminaba en fracaso, y cada fracaso alimentaba aún más la frustración de la mujer. Finalmente, Dalila cambió de estrategia. Usó la insistencia, la presión emocional y las lágrimas. Día tras día lo acosaba con la misma pregunta, hasta que Sansón, cansado de tanto insistir, abrió su corazón y reveló lo que jamás debía decir: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará,
y seré como cualquier otro hombre. Dalila comprendió que esta vez no mentía, mandó llamar a los filisteos y les dijo: vengan, ahora sí me ha descubierto su secreto. Aquella noche, Dalila hizo dormir a Sansón sobre sus rodillas, acariciando su cabello como si fuese un gesto de ternura, cuando en realidad preparaba la trampa más cruel. Llamó a un hombre que, en silencio, comenzó a cortar las 7 guedejas de su cabeza. Con cada mechón que caía, se apagaba la señal visible del pacto de Sansón con Dios, el nazareo que había sido escogido desde antes de nacer. El hombre más fuerte de Israel estaba quedando desnudo de la gracia que lo protegía. Cuando terminó, Dalila gritó con voz fingida de alarma: Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Él se levantó, pensando que una vez más se libraría como en las ocasiones anteriores. Movió sus brazos, trató de romper las ataduras, pero esta vez algo había cambiado. No sabía que el Señor se había apartado de él sin la unción divina. Su fuerza era la de un hombre común. Los filisteos lo apresaron fácilmente, lo golpearon con brutalidad y lo llevaron prisionero. Como si no fuera suficiente, le sacaron los ojos, dejándolo ciego y humillado, atado con cadenas de bronce. Lo llevaron a Gaza, para hacerlo girar la rueda de un molino, como un animal de carga. El juez de Israel, el héroe invencible, se convirtió en un esclavo ridiculizado. Los filisteos celebraban su caída, y los templos de sus dioses se llenaron de risas y gritos de burla contra el hombre que alguna vez los había hecho temblar. Pero en medio de esa derrota, había un detalle que los filisteos ignoraron. El cabello de Sansón comenzó a crecer de nuevo. Cada hebra que brotaba era un recordatorio de que Dios no había terminado con él, aunque había caído en lo más bajo por la lujuria y la desobediencia. Todavía quedaba un propósito. El hombre que había perdido la vista empezaba a recuperar, en la oscuridad, algo más valioso en la visión espiritual. Pasaron los días, hasta que llegó una gran fiesta en honor al dios Dagón. Los filisteos se reunieron en un templo inmenso, lleno de príncipes, gobernantes y miles de personas. Querían ofrecer sacrificios en agradecimiento por haber entregado a Sansón en sus manos, y para dar mayor espectáculo, ordenaron que lo sacaran de la cárcel para divertirlos. Ciego, encadenado y humillado, Sansón fue llevado al centro del templo. Los filisteos se burlaban, lo empujaban y lo insultaban, mientras él permanecía en silencio. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, Sansón empezó a clamar a Dios como nunca antes lo había hecho. Apoyado en el muchacho que lo guiaba de la mano, Sansón pidió que lo acercara a las columnas principales del templo, aquellas que sostenían todo el edificio. El joven obedeció sin sospechar nada, y el guerrero ciego palpó con sus manos las enormes piedras que sostenían el techo. Allí, en ese instante de humillación y derrota, Sansón levantó su voz hacia Dios. Señor Jehová, clamó con un corazón quebrantado, acuérdate de mí en Te. Ruego que me des fuerzas una vez más, solo esta vez, para vengarme de los filisteos por mis ojos. No pedía por orgullo ni por gloria personal. Sansón entendía que aquella era su última oportunidad para cumplir el propósito para el cual había sido llamado desde el inicio. Tomó aire profundamente, apretó sus manos contra las columnas y, con todas sus fuerzas renovadas por la gracia divina, empujó. Al principio, el edificio pareció resistir, pero de pronto las piedras comenzaron a crujir. Los muros vibraron y el techo empezó a derrumbarse. El estruendo fue ensordecedor. El templo entero colapsó sobre los príncipes y el pueblo que se reunía allí. En ese momento, Sansón entregó su vida, muriendo junto con sus enemigos. La escritura relata que en su muerte derrotó a más filisteos de los que había vencido en toda su vida. El hombre que había perdido todo por la lujuria, el juez que fue cegado por su propia debilidad. Terminó redimiendo su propósito al reconocer que su fuerza nunca estuvo en sus músculos ni en su cabello, sino en el poder de Dios. Su historia quedó grabada como una advertencia eterna. Sansón, el más fuerte de los hombres, no pudo dominarse a sí mismo. Sus victorias en el campo de batalla contrastan con sus derrotas en el corazón. Sin embargo, también nos recuerda que incluso en la caída más dura, todavía hay lugar para el arrepentimiento, y que Dios, en su misericordia, puede levantar a alguien quebrantado para cumplir su plan. Así terminó la vida del hombre que había sido juez de Israel durante 20 años. Su nombre aún se pronuncia con asombro, no solo por la fuerza que lo hizo famoso, sino por la lección que nos dejó en que la verdadera grandeza no está en la fuerza exterior, sino en la obediencia al Dios que da y quita poder según su voluntad. La historia de Sansón no es simplemente un relato de fuerza y hazañas heroicas. Es, sobre todo, un espejo que refleja la condición humana. Él fue escogido desde el vientre de su madre, apartado como nazareo para una misión gloriosa. Sin embargo, su corazón se dejó arrastrar por deseos pasajeros, por la seducción de lo prohibido. Y ese descuido lo llevó de ser un libertador
temido un prisionero ciego y humillado. En cada etapa de su vida, Sansón nos muestra una enseñanza. Cuando insistió en casarse con una filistea, nos recuerda que las decisiones tomadas por capricho pueden apartarnos del propósito de Dios. Cuando jugó con Dalila, revelando poco a poco lo que debía guardar en secreto, nos enseña cómo la confianza mal puesta puede destruirnos. Y cuando terminó ciego en Gaza, girando la rueda de un molino como un animal, vemos lo que ocurre cuando la desobediencia nos esclaviza, pero también su final nos ofrece esperanza. En la oscuridad, cuando todo parecía perdido, Sansón encontró la fuerza más grande en la dependencia total de Dios. En su clamor en el templo de Dagón no fue un acto de arrogancia, sino de entrega. Y Dios, en su infinita misericordia, respondió. La fuerza regresó, no como una gloria humana, sino como un instrumento para cumplir el plan divino. Así, Sansón nos recuerda que no importa cuán alto lleguemos, ni cuán fuerte nos creamos, si no vivimos en obediencia, podemos caer, pero también nos enseña que aún en medio de la ruina, Dios puede restaurar y dar un propósito a nuestra vida. La verdadera fortaleza no está en los músculos ni en la fama, sino en el carácter, en la fe y en la fidelidad al llamado de Dios. Su historia atraviesa los siglos como una advertencia y una inspiración. Nos advierte contra la lujuria, contra la arrogancia y la autosuficiencia. Nos inspira a confiar en que Dios nunca abandona a quienes, con un corazón arrepentido, claman por su ayuda. Sansón murió derribando columnas, pero en realidad su mayor victoria fue derribar el orgullo que lo había dominado. Y aunque su vida fue una mezcla de gloria y tragedia, su ejemplo nos deja claro que la verdadera fuerza del ser humano está en reconocer su debilidad delante de Dios.